jóvenes de segundo básico. En la clase del día de hoy vamos a dar inicio con el tema el nacimiento del Islam y su expansión. Fíjense que vamos a hablar un poquito acerca de cómo surge esta nueva creencia religiosa, en dónde se va a desarrollar y posteriormente la influencia que va a tener a nivel no solamente de esta región arábica, sino a nivel mundial. Vamos a hablar un poquito sobre el surgimiento de esta religión. Surgió en la península arábiga en el siglo número 7 del cristianismo. De hecho, acá menciona el siglo 7 del cristianismo porque recordemos que la historia básicamente está partida o dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, en base a esa edad o en base a esas fechas, se dio el surgimiento en el siglo número 7 de esta religión. Se le atribuye básicamente al fundador de esta nueva tradición religiosa, al profeta Mahoma. De hecho, vamos a llegar ya ahí un poquito a conocer acerca de la historia de cómo empieza esta creencia y en base a cómo un personaje como Mahoma va a ser el escritor básicamente de la nueva escritura religiosa que posteriormente serviría de base a la creencia o religión del Islam. Luego tenemos también que los árabes hicieron muchos centros islámicos de cultura y de ciencia. Fíjense que el Islam no solamente se limitó a ser una entidad religiosa, sino que también se dedicó a la cultura, a la ciencia, a la política, incluso nos menciona un poco la historia sobre su faceta militar. Entonces, acá nos menciona que los árabes hicieron varios centros dedicados no solamente al escudriñar el Islam, sino también a poder meditar en base al Islam en ciencia, política y cultura. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo surge el Corán. Básicamente el Corán es el libro sagrado del Islam. La historia que nos marca el Corán surge de la escritura del mismo por el profeta Mahoma, por inspiración de Alá. En este caso, pues mencionan a Alá como Dios. Luego tenemos también que básicamente entra en un papel importante el arcángel Gabriel, quien en el contexto de esta escritura o básicamente proporción de las escrituras del Corán al profeta Mahoma, aparece como un guardián o como un inspirador de este libro sagrado. Posteriormente encontramos también que el Corán se divide en 114 suras o capítulos. Estas suras, 114 suras, se dividen a su vez en aleyas. La historia del Islam básicamente tiene su fundamento en el profeta Mahoma. Ahora bien, la expansión de esta religión a nivel mundial se va a dar un poco más fuerte a inicios de las colonizaciones europeas. Recordarán ustedes que Europa empieza a llevar las invasiones a todas las partes del mundo. Posteriormente menciona una fase muy importante que se da en la Primera Guerra Mundial, que ya vamos a estar viendo en la siguiente clase. Este tema es muy extenso, por lo que vamos a tener el día de hoy únicamente la lectura de la hoja de contenido que a ustedes les aparece ahí. Posteriormente estaremos dando una segunda explicación. Yo también quería comentarles acá, tenía un poquito resaltado o enmarcado la edad de oro del Islam. Básicamente en la edad de oro se llevó a cabo la influencia en matemáticos, doctores y filósofos islámicos. Esto se dio durante la edad de oro del Islam. La tecnología floreció, hubo mucha inversión en infraestructura
económica, como sistemas de irrigación y canales. El hincapié de la importancia de la lectura del Corán produjo un alto nivel de alfabetización en la población general. En sí, esta cultura que fue desarrollándose a través de la religión del Islam fue dando oportunidades no solamente, como le repito, no solamente en el ámbito religioso, sino también en el ámbito incluso de la educación. Si ustedes se dan cuenta ahí lo que yo les leía, este fragmento que yo tomé ahí de la historia del Islam, que muchas personas con tal de tener la lectura del Corán empezaron a ser alfabetizados, es decir, empezaron a conocer las letras. Entonces, esta es una de las algunos datos que encontramos ahí acerca de esta religión islámica. Esperamos que podamos seguir compartiendo en la siguiente clase acerca de este tema. Pueden ustedes leer la hoja de contenidos, el día de hoy no habrá tarea, por lo que ustedes pueden seguir investigando para poder estar mejor informados. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.